Hola, mi nombre es Roberto Cáceres Mondragón, soy estudiante de la Universidad de Rosario Castellanos en la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas, esto a modalidad de distancia. En esta ocasión voy a hablar de lo que es la comunicación oral y cuáles son sus barreras que nos presentan durante la vida cotidiana, ¿no? Nuestro día a día. Estas barreras de comunicación que sí afectan mucho el cómo interactuamos con las demás personas. Pues la comunicación oral es la transmisión de información o de un mensaje de una persona hacia dos o más personas, ¿no? Esto mediante el lenguaje, las palabras, y se tiene contemplado un código, que en este caso es el idioma. Esas es las características de la comunicación oral. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de una buena comunicación oral? Pues bueno, la voz, la cadencia, el tono de cómo expresamos nuestras palabras y nuestros mensajes es importante. El lenguaje corporal también es una lectura para quien nos está escuchando. Y el uso correcto de la gramática, ¿no? El cómo nos expresamos, el cómo usamos el lenguaje para dar a conocer nuestros mensajes. Las estrategias, bueno, pues en cuestión de estrategias, tengo en mente algo que tiene que ver desde la infancia. Para mejorar la comunicación oral, creo que es conveniente que a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas se les aliente a expresarse en su totalidad, sin dejar palabras o mensajes por decir, que expresen sus sentimientos sin temor a la crítica, ¿no? Al qué va a decir mi mamá, mi primo, mi hermano, mis tíos. Creo que eso es importante, ya que de esta manera pueden desenvolverse en un ambiente controlado, gracias a estar dentro de ese entorno y círculo de confianza, los puede llevar a ganar seguridad y tranquilidad al hablar frente a otras personas, ¿no? Esto mejoraría en demasía su interacción que puedan tener en cualquier situación. Es recurrente que hoy en día aún encontremos niñas y niños que tienen miedo de hablar, ¿no? De interactuar en su vida cotidiana, o sea, no lo evitan mucho, y creo que eso afecta la comunicación, ya que son tímidos, su lenguaje es pobre y su lenguaje corporal pues prácticamente es inexistente. O sea, al momento de expresarse no son vívidos en lo que quieren expresar. Para reforzar esta estrategia, creo que la necesidad de contar con un espacio de expresión y comunicación oral dentro de los salones de clase nos ayudaría mucho a romper la barrera del nerviosismo por interactuar con otras personas. Es muy eh, claro que somos personas que nos ponemos nerviosas al hablar frente a un foro o frente a un grupo de personas, ¿no? Somos el foco de atención y eso atrae las miradas y nos pone presión. Conforme estas interacciones que se realicen con frecuencia dentro de los salones, podemos generar seguridad y confianza para un mejor desenvolvimiento de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? Otro punto que considero clave es, para reforzar esta estrategia, es que los invitemos a la lectura. Muchas veces esto puede pasar desapercibido por hablar de un concepto de comunicación oral. Dices, bueno, es comunicación oral, pero ¿qué tiene que ver con la lectura, no? Pues el alentar a formar parte del conocimiento y la riqueza cultural mediante la lectura, el enriquecer, expandir nuestro vocabulario nos ayuda a abrir esta puerta para mejorar cómo nos expresamos, nos ayuda a elegir las palabras adecuadas en lo que queremos comunicar hacia los demás. Se me hace interesante esa parte en la cual leyendo nos ayuda a expresarnos mejor. Eso es, a lo mejor para algunos puede ser contradictorio, pero es muy interesante, ¿no? La lectura nos ayuda a expresarnos mejor. Tenemos más seguridad al tener un vocabulario más extenso. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación que se nos presentan día a día? Pues es cotidiano argumentar que cuando hablamos con alguna persona no nos entendemos por falta de interés, por necesidad de la otra persona, o por sentirnos menospreciados, incluso ignorados, o que la persona que nos escucha presenta una conducta de ya querer responder sin tener siquiera el mensaje completo de lo que queremos decirles.
Eso es también algo que se da mucho, ¿no? Sobre todo en el ambiente laboral. Las barreras de la comunicación las podemos enlistar en una decena de puntos que provocan que nuestras interacciones, nuestra comunicación sea deficiente, que sea pobre incluso en algunos casos. Esto afecta en demasiado las relaciones personales, las laborales y las sentimentales, incluso las de ocasión, ¿no? Que es cuando alguien llega y nos pregunta, disculpe, ¿cuál es la dirección tal o para dónde me dirijo? Somos en algunas ocasiones herméticos, ¿no? Frente a la interacción con otras personas. El entender que dentro de nuestra vida diaria se nos presentan situaciones o contextos que no son abordados de manera correcta. O sea, muchas veces no lo hacemos de una manera adecuada, tanto por quien habla, por quien expresa el mensaje, como por quien lo recibe. Esto nos lleva a la conclusión de que no tomamos en cuenta nuestros errores al comunicarnos, simplemente vemos los de la otra persona más no los nuestros. No entendemos del todo cómo llevar una comunicación clara y que pueda ser entendida por las personas que nos escuchan. Eso es, eh, eso es grave, ¿no? Queremos que nos entiendan a la primera y sin ningún tipo de esfuerzo por parte de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a analizar cómo nos expresamos? Reitero, simplemente nos expresamos, pero tenemos que expresarnos de una manera correcta. Hay que recordar que el lenguaje corporal es muy importante, lo mismo que el contexto en el que se están dando los mensajes y cómo nos expresamos en cuestión de nuestros tonos de voz, ¿no? De qué es lo que queremos expresar, qué es lo que sentimos que estamos expresando. Otra situación es que no escuchamos con atención lo que nos dicen. Esto nos lleva a no entender el mensaje, a malinterpretarlo, tanto en su contenido como en el contexto en que se da. Juzgamos antes de conocer y eso es muy malo, ¿no? Porque no sabemos de qué situación se presenta el mensaje y nosotros ya estamos juzgando de una manera pues dura, ¿no? A quien nos está diciendo las cosas. El sentirnos atrapados dentro de un bucle, cuando estamos aburridos de la cotidianidad, nos lleva a entablar relaciones sin profundidad, banales, superficiales, como decía la lección del portal. Y esto es parte de la esencia de la comunicación, ¿no? El ser vívido en lo que queremos expresar, el sentirlo. Otro ejemplo de una barrera de comunicación es el mentir, tanto en tomar la mentira como parte de nuestros mensajes habituales, como mentir para no meternos en problemas. El no ser honesto en el futuro puede romper las relaciones. Al final, las mentiras, por lo regular, siempre son descubiertas y nos producen esta ruptura, ¿no? Esta ruptura con relaciones personales, laborales. Algo que también afecta la forma en la que somos escuchados es el lenguaje. Si no somos claros y directos al hablar hacia las personas que nos escuchan, no nos van a entender del todo. Tenemos que ser muy claros al hablar y dejar atrás el miedo. Otra barrera, ¿no? El miedo. Si se presenta el miedo, esta sensación, debemos ser conscientes de lo mucho que afecta el mensaje que estamos dando y cómo nos están escuchando, ¿no? ¿Qué nos están entendiendo al hablar con miedo, al expresar ese miedo? Es importante notar que las interacciones que tengamos, la empatía es fundamental. La empatía es fundamental y sobre todo con esta situación del miedo, tenemos que hacer sentir segura a esa persona que nos trata de decir algo para que pueda expresarse con confianza, con claridad y sensatez, ¿no? Para que también nosotros podamos entender su mensaje de una manera correcta. Cuando somos incapaces de hablar con detenimiento, lo más seguro es que nuestras palabras no sean comprendidas. Creamos una confusión a nuestros oyentes y creyendo que nuestro mensaje fue comprendido del todo cuando no es así. O sea, creamos una nube de confusión en nuestras palabras que, pues valga la redundancia, confunde a nuestro oyente. Y algo muy recurrente dentro del ambiente laboral y de lo que yo vivo día a día es los mensajes con el sentido de superioridad, de la visión única de la percepción de una situación, de una realidad, ¿no? Estas personas no tienen esa apertura de adaptarse o de entender otro punto de vista.
por lo mismo, ¿no? Tienen esa sensación de superioridad intelectual o moral y bloquea por completo la comunicación. Ya no es clara, ya no es válida la comunicación. Dentro de mi perspectiva, el modo de comunicarnos es muy importante. Esto conlleva varios conceptos dentro de sí, de los que se han estado mencionando. Tiene que ver con hablar correctamente, el involucramiento de nuestro estado de ánimo y sobre todo la cadencia o tono que le damos a nuestras palabras. Eso es importante para tener una comunicación sana, aparte de clara. Es importante que estas barreras de comunicación sean tomadas en cuenta por todos nosotros, sobre todo porque afectan nuestras relaciones en el trabajo. Es algo de lo que yo vivo diario. También en el salón de clases con la estrategia que comenté y sobre todo en los hogares, ¿no? Que es nuestro punto medular donde se dan muchos malos entendidos que nos llevan a situaciones pues incómodas o incluso hasta cómicas, ¿no? Como dar un mensaje acerca de algo que necesitamos y pues no se dio, ¿no? Por ejemplo, no pagar el internet. Pues esa es la relación de conceptos que tengo para compartirles y me despido hasta la próxima.